En este video vamos a aprender cómo simplificar expresiones algebraicas, pero primero tenemos que tener claro cuáles son algunas de las propiedades de potencias, ya que estas se utilizan mucho para poder simplificar las expresiones. Vemos este primer ejemplo, el cual nos dice que cuando tenemos un número dividiendo al otro y tienen la misma base, esto se puede representar como el número elevado a la resta de las potencias. Entonces, veamos un ejemplo para que quede más claro. Aquí vemos que tenemos 9 elevado a la 8 y esto está dividido entre 9 a la 4, por lo cual lo podemos expresar como 9 elevado a la 8 menos 4 y haciendo esta resta nos da que esto es igual a 9 a la 4. Es decir, toda esta fracción de aquí, a la hora de aplicar la propiedad, nos da como resultado 9 a la 4. Entonces vemos que lo que se hace es tomar este exponente de acá y se resta con este otro, tal y como dice en la propiedad. Ahora vemos este otro ejemplo, el cual es una propiedad que nos dice que a elevado a la 0 da como resultado 1. ¿Esto qué quiere decir? Que todo número, no importa cuál sea, si está elevado a la 0, siempre va a dar como resultado 1. Entonces vemos este otro ejemplo de acá y tenemos que 10 está elevado a la 2 menos 2. Haciendo esa resta nos da que es 10 elevado a la 0. Y aplicando esta propiedad de acá, nos da como resultado que eso es igual a 1. Ahora vamos a ver otras dos propiedades más que también se pueden utilizar. En esta otra nos dicen que cuando tenemos dos números de igual base, si se está multiplicando, lo que podemos hacer es conservar la base y sumar sus exponentes. Entonces, también vamos a ver un ejemplo. Y en este nos dicen que 4 elevado a la 2 por 4 elevado a la 3 es igual a 4 elevado a la 2 más 3. Entonces vemos que según dice esta propiedad, lo que hacemos es sumar los exponentes y ya después lo que hacemos es resolver la suma y nos queda que 4 está elevado a la 5. Es decir, que toda esta expresión de aquí, utilizando esta propiedad, da como resultado 4 elevado a la 5. Ahora tenemos esta otra de acá. Y esta nos dice que cuando tenemos un número elevado a una potencia y todo esto está elevado a otra potencia, lo podemos escribir como el número elevado a la multiplicación o al producto de las potencias. Para esto también vemos otro ejemplo acá. Y en este tenemos que 2 elevado a la 5 y todo esto elevado a la 4 es igual a 2 elevado a la 5 por 4, lo cual resolviendo la multiplicación nos da que es igual a 2 a la 20, ya que 5 por 4 da 20. Ahora bien, ya que hicimos un repaso de las propiedades de las potencias, también es importante tener claro qué es una expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica está compuesta por variables, las cuales siempre se representan con letras, y también está compuesta por constantes. En este caso, las constantes son los números con los que trabajamos siempre. Algo muy importante de las expresiones algebraicas es, por ejemplo, aquí tenemos que el 7 está multiplicando al A y al B. Es decir, esta expresión de acá la podemos leer también como 7 por A por B. Es decir, entre ellos hay una multiplicación, solamente que se acostumbra a no ponerla. Ahora, también las variables pueden estar elevados a exponentes. En este caso, el exponente de A o la potencia de A, cualquiera de las dos, es 3, mientras que la potencia de B es 5. Algo también que es muy importante aquí es ver
que cuando las variables están así, sin exponentes, esto quiere decir que su exponente es 1, solamente que también se acostumbra a no colocarlo. Entonces, así como están, esto es a elevado a la 1 por b elevado a la 1. Y ya en este caso, si es distinto, sería a elevado a la 3 por b elevado a la 5. Ahora veamos unos ejemplos de cómo simplificar las expresiones algebraicas. Nos dicen que debemos simplificar estas dos expresiones de acá. Entonces vamos a comenzar con esta de arriba. El primer paso es ver que tenemos bases iguales. En este caso tenemos A y A. Entonces podemos utilizar una de las propiedades que vimos anteriormente y podemos expresar este A por A como A elevado a la 7 más 4. Entonces aquí es importante ver que aunque las A no estén juntas, por decirlo de alguna manera, igualmente se puede aplicar la propiedad. Entonces en este caso es A por A, es A elevado a la 7 más 4. Y el 2 y el 3, como son constantes, las multiplicamos. Es decir, las variables las multiplicamos entre ellas y las constantes las multiplicamos entre ellas. Entonces tenemos que 2 por 3 por a la 7 más 4 es igual a 6 por a la 11. Es decir, se multiplicó el 2 por 3, como vemos aquí, queda 6. Y el a la 11 lo obtenemos de a elevado a la 7 más 4. Ahora vemos este otro ejemplo de acá. Es una división, entonces se aplica la propiedad de potencias de cuando era una división y lo que se hace es que se restan los exponentes. En este caso vemos que ambas variables son de la misma base, entonces podemos restarlas y de manera que nos quede b elevado a la 5 menos 2. Y en el caso de las constantes, lo que hacemos es realizar la división entre ellas, de manera que nos quede 4 entre 2 por b elevado a la 5 menos 2. Resolviendo estos cálculos nos queda que esto es igual a 2 por b a la 3. Entonces, este 2 lo obtuvimos a la hora de realizar esta división y el b a la 3 lo tenemos al momento de hacer b elevado a la 5 menos 2. Ahora bien, ¿será que pueden tener más de una variable las expresiones? Pues vemos que sí. Entonces, tenemos estos dos ejemplos de acá. Notamos que ya ahora hay dos variables. En este caso tenemos la letra A o la variable A y también la variable B. Sin embargo, es exactamente el mismo procedimiento. Con la diferencia que lo que tenemos que hacer es prestar cuidado entre qué variables aplicamos las propiedades. Entonces, primeramente, realizamos la multiplicación de las constantes. En este caso sería 2 por 3 por 4 por 2, lo cual da como resultado 48. Mientras que después realizamos la multiplicación de las variables que tienen la misma base, por lo cual nos queda a elevado a la 4 más 2, ya que aquí tenemos a la 2 y aquí tenemos a la 4. Ahora bien, nos queda aquí también b elevado a la 3 más 1, ya que aquí tenemos b elevado a la 3 y aquí tenemos b. Y debemos recordar que cuando no hay exponente es porque el exponente es 1, por lo cual aquí sumamos también un 1. Y ya resolviendo estas sumas nos queda que toda esta expresión grande de acá se puede expresar como 48 por a elevado a la 6 por b elevado a la 4. Ahora vamos a ver este otro ejemplo de acá. En este vemos que las bases tenemos b y b y también tenemos a y a. Entonces, como es una división, lo que hacemos es restar sus exponentes. Y muy importante, ver que los exponentes a la hora de aplicar la propiedad los relacionamos los que tienen la misma base. Entonces, b elevado a la 7
entre b elevado a la 6. Por eso representamos aquí b a la 7 menos 6. Y ahora por a elevado a la 9 menos 8. Ya que igual relacionamos este a la 9 dividido entre a la 8. Y resolviendo esta resta de acá, tenemos que esto es igual a b elevado a la 1 por por a elevado a la 1. Pero sabemos que cuando hay un 1 como exponente, esto lo podemos expresar de esta otra manera. Por lo cual, toda esta expresión de acá la podemos escribir como b por a. Ahora vamos a ver otros últimos ejemplos. En este primero vemos que ya hay incluso hasta 3 variables, pero no hay problema. Siempre se siguen los mismos pasos. Ahora bien, aquí hay unos paréntesis, entonces es importante saber que entre los paréntesis también aquí hay una multiplicación. Nada más que no se acostumbra a colocarlo, a colocar el símbolo. Entonces, aplicando la propiedad de potencia, obtenemos que esta expresión a la 2 y esto a la 3 es igual a elevado a la 2 por 3 por b elevado a la 2 por 4, y aquí lo tenemos, el b elevado a la 2 y esto elevado a la 4, y por c que está elevado a la 6 y todo elevado a la 2, por lo cual tenemos c elevado a la 6 por 2. Resolviendo estas multiplicaciones nos queda que esto es igual a elevado a la 6 por b elevado a la 8 por c elevado a la 12. Y con esta última expresión de acá, vemos que tenemos las mismas bases y es una división, por lo cual restamos los exponentes. De manera que nos quede b elevado a la 8 menos 6, ya que aquí tenemos el b a la 8 entre b a la 6. Y esto multiplicado por c a la 5 menos 5. Resolviendo estas restas, nos queda como resultado que esto es igual a b elevado a la 2 por c elevado a la 0. Pero debemos recordar que todo número o toda variable, cuando se eleva a la 0, da como resultado 1. Por lo cual, esto lo podemos escribir como 1 por b al cuadrado o b a la 2. Y ya por último, sabemos que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. En este caso tenemos la variable b al cuadrado, entonces b al cuadrado por 1 da como resultado b al cuadrado. Ahora bien, ¿será que siempre se pueden simplificar las expresiones? Pues bueno, esto no siempre ocurre. Aquí vemos dos ejemplos. En este caso tenemos c elevado a la 5 entre b elevado a la 2. Entonces, escribir que esto es igual a c por b elevado a la 5 menos 2 es incorrecto, ya que estos números o estas variables no son iguales. Entonces vemos que c es distinto de b, por lo cual al no ser iguales no podemos aplicar esta propiedad de acá. En este otro caso, vemos que está b elevado a la 8 por a elevado a la 10. Y sabemos que b es distinto de a, por lo cual realizar esta propiedad donde nos dice que los exponentes se suman también es incorrecto. Entonces vemos que no siempre se pueden simplificar las expresiones, ya que debemos tener claro que las bases deben ser exactamente las mismas.